ya que tiene una idea formada sobre el asunto. Lo he invitado, es uno de los, creo yo, es uno de los mejores economistas hoy que están saliendo en la televisión, por supuesto. Tiene ideas centradas, claras sobre los últimos anuncios económicos del ministro Cuba, pero José Luis, tú debes tener una idea formada de lo que está pasando en salud con todo el bolondrón que supuestamente van a cambiar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Efectivamente, ayer también se presentó en otros programas, pero el viernes fue la conferencia, ¿no? Explicó en grandes líneas el tema de la reforma tributaria, los feriados, las pensiones. Cuba, Elmer Cuba. Comencemos por tu opinión de salud. ¿Qué opinas sobre la situación? El ministro de Trabajo, Juan Cheput, ha dicho que la situación es catastrófica. Probablemente la van a poner en emergencia. Están anunciando una auditoría general tercerizada. ¿Tú sabías que te tercerizan todo? Te han comprado las pastillas más caras y se está fugando un montón de dinero de esa manera. ¿Qué hacemos con el sistema de salud? Bien, ahí el tema es, salud es una empresa mixta, ¿no? Tiene propiedad del Estado y propiedad privada. Lo que tiene que hacer es definir, o va a ser estatal o va a ser privada. Si va a ser privada, tiene que actuar como un privado. ¿Cómo? Con accionariado privado. ¿Qué quiere decir? Tú tienes ahí al CONFIEP, tienes ahí a los sindicatos, tienes al Ministerio de Trabajo que integra ese directorio. Lo que tienes que hacer es transformar ese directorio en puramente privado. Quiere decir, en lugar que exista ahí Ministerio de Trabajo, tiene que salir del directorio del Ministerio de Trabajo. Tiene que salir, si está en el directorio del Ministerio de Salud, tiene que salir el Ministerio de Salud de ese directorio. Tiene que ser completamente privado, incluyendo sindicatos. O sea, yo no me opongo a que los sindicatos estén dentro de ese directorio. Ahora, lo principal aquí es quiénes van a conformar ese directorio, ¿no? O sea, por ejemplo, CONFIEP, que está organizado como un gremio, seguramente va a nombrar sus representantes. Pero en el caso de los sindicatos, que tienen leyes sindicales obligatorias, etcétera, que le dan licencia sindical, ¿quiénes van a integrar de ese sindicato el directorio de salud? Una vez que tienes completo ese directorio, ellos designan a un gerente general. Ese gerente general tiene que ordenar todo lo que en ese momento se ha hecho. Es decir, necesitamos quitar las leyes intrusivas de la República que convierten a una empresa como es salud en empresa mixta para que se convierta en una empresa privada totalmente. O sea que se sincere. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes una entidad completamente privada, ahora ya no se puede el Estado decir, bueno, aquí tiene que comprar medicamentos. Sacas al Ministerio de Trabajo y lo hacen los privados. Y los privados saben cuidar el dinero mejor que el Estado, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a privatizar esa entidad, o sea, volverla privada completamente para que actúe con los incentivos necesarios y asuma las responsabilidades de cualquier pérdida los dueños. Estamos hablando de lo de la CONFIEP, los sindicatos y las representantes de las MIPES en ese directorio. Es decir, tiene que tener dueños para que cubran las pérdidas de sus malas decisiones. Perdón, titular, ¿cómo solucionamos el problema en salud? Y abajo del crédito del entrevistado. Gracias. A ver. Entonces, ese directorio tiene la responsabilidad de designar un gerente general y el gerente general tendrá que pagar con lo que es de su responsabilidad todas las malas o buenas decisiones. Si es buenas decisiones, va a haber utilidad. Y si hay utilidad, va para lo que se llama la reinversión. Ahí ya tengo que hacer una pregunta. A ver, Comex Perú ha dicho que el problema de salud no es una falta de recursos, no es que falte plata, sino es un problema de gestión. Y esto lo han refrendado algunos sindicatos, que le han dado la razón. 16.000 millones de soles al año recauda, no sé cuál es el término, recibe salud por todos los aportes que le da a la gente. Correcto. ¿Esto no le da la razón a los sindicatos, José Luis, que dicen que no hay que tocar el modelo de salud, sino que más bien hay que gestionarlo bien? Mira, estamos aislando el problema. Realmente el problema ni siquiera es de salud, el problema es político. ¿Por qué digo que es político? Porque salud es parte de una estructura del Estado. Entonces, lo que yo propongo no es solamente hacer reforma en salud, sino hacer una reforma completa y general de la economía, la política, la educación y todo eso. Pero vayamos al tema de salud para no escaparme de tu pregunta. El tema es el siguiente. Esa entidad tiene que ser privada completamente para que se responsabilicen todo eso. Pero ahí se equivocan Comex y se equivocan los sindicatos. ¿Por qué? Porque los recursos, esos 11.000 millones que han mencionado, sale de
16.000 millones sale de un aporte obligatorio de las empresas. Sí, claro. Pero cuando yo digo privado, y bajo ese esquema general de reformas completas del libre mercado para que todo funcione bien y no solamente de salud, entonces lo vas a tener que poner a competir a salud junto con las otras entidades privadas que existen en el mercado de salud. Porque recuerden, cifras para un poco contextualizar. 95%, muchas gracias, del mercado de la salud lo tiene copado el Estado. O sea, mira, 95% de las entidades hospitalarias en el Perú está bajo el régimen estatal. El 5% restante es puramente privado y le dan un poquito de espacio para que compita. Lo que yo estoy proponiendo es que ese mercado de salud se abra completamente a la libre competencia, para que los hospitales, clínicas, todas las que son del Estado, se pongan a competir. Y no solamente estamos hablando de que salud se ponga a competir, sino también todos los hospitales. Entre ellos, todos. Todos. Para que la salud mejore. Perdón, y que sobreviva el mejor. Claro. Que sobreviva el mejor. Si no son capaces de darnos, curar a la gente, entonces que se vayan a su casa. Sencillo. Claro. Ahora, una pregunta. El tema de la tercerización. A mí me toca particularmente este tema, porque yo cuando me he investigado el tema, he visto el último informe del ex congresista Carlos Ceballos, me he sorprendido. Salud terceriza 4.134 millones de soles al año en análisis, en diagnósticos, pero a la final en la clínica ni siquiera le dijimos nosotros, en donde están tercerizados, sino el señor Ompe, ¿no? El gordo, ventrudo, que está sentado en su escritorio, decidiendo por nosotros. ¿Correcto? A ver. No, supuestamente la teoría económica no dice que sobre un mercado donde el que compra no es el que consume ni el que paga. ¿Cómo solucionamos ese problema, José Luis? A ver, ahí hay una distorsión tremenda en el planteamiento de la tercerización por parte del Estado. Sí, claro. El Estado es una entidad, como se dice, del público, del Estado, es decir, es una entidad política. Sobre esa entidad política llamada salud, por eso le puse mixto, se hacen las compras, se hacen las licitaciones, se compran los medicamentos baratos, lo que fuere. Pero ¿sabes cuál es la perversidad de este modelo? Que nadie se hace responsable con su propio bolsillo. O sea, aquí lo asumimos todos los contribuyentes con los impuestos y sobre todo las empresas con ese 9% que pagan de salud. Entonces, esa, digamos, propuesta de tercerizar, eso se llama corrupción. ¿Por qué es corrupción? Porque las compras que hace las personas que dirigen en salud lo hace sobre incentivos políticos, no sobre incentivos económicos. ¿Por qué no es incentivo económico? Porque es del Estado. Y lo que es del Estado es político, no es económico. ¿Cuándo sería económico? Cuando esa empresa llamada estatal se privatice. Cuando ya es privado, ya es de mercado. Entonces ya no va a haber robo. Porque para los privados robar es malo. Y le perjudica los bolsillos de los dueños. Y los dueños no van a querer poner gente que robe. Entonces, si van a robar, mejor saco a las personas. Pero en el caso de salud, roban y siguen las mismas personas ahí. A mí, ¿sabes qué me parece monstruoso también, José Luis, de todo este asunto de salud? Que me entero, con la investigación que he leído, que hay equipos propios, malogrados, fierro viejo, que están ahí pues, mantenidos, y que parece que están mantenidos inoperativos a propósito para justificar contratos con terceros. Pero ese es el negocio. Eso es monstruoso, de verdad. Ese es el negocio que yo me refería. Nadie se hace responsable de esa atrocidad, de esa perversidad de robarse el dinero del público. ¿Lo paga el ministro? ¿Lo paga el gerente general de salud? No. No lo paga. Entonces, los incentivos para robar va a seguir. Pero fíjate a ver si eso en el privado va a suceder, si va a permitir que se robe 2 veces, 3 veces, 4 veces, como ocurre en salud. Inmediatamente despiden al gerente general, al gerente de logística, al gerente de operaciones, al gerente de procedimientos quirúrgicos. Si hay esas personas que roban, lo sacan y lo empapelan, lo llevan a la fiscalía y él se robó y va a tener que asumir su consecuencia. Pero en el caso de salud no tiene responsables porque no es privado. Al ser estatal le dejas un hueco enorme para que roben y no hayan responsables. Responsables políticos podrá haber. O sea, sacarán tú al presidente de salud y pondrán a otro presidente. Pero la estructura interna, es decir, el organigrama, los cargos gerenciales, los cargos jefaturales, los cargos de supervisión y todo eso, va a seguir siendo la misma estructura y de los mismos incentivos y con la misma norma que pertenecen al Estado. O sea, las normas pertenecen no al privado.
Pero cuando tú lo pongas a competir en un mercado libre de reformas liberales, ahí vas a ver cómo se van a esforzar por dar mejor servicio a los asegurados. Porque está bajo libre competencia y también bajo el riesgo de que si no atienden bien, se van al frente a la clínica o van a otro hospital, pero no se van a atender ahí porque lo tratan mal. En libre competencia, en libre mercado. Por eso hay que hacer reformas completas, no solamente salud y dejar todo igual, porque vas a repetir el mismo error. A ver, cambiando de tema. Elmer Cuba ha propuesto varias cosas interesantes en términos económicos. Yo tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Con qué comenzarías tú para empezar a examinar lo que dijo Cuba hace 2-3 días? Con el sueldo mínimo. Ok. Es un error. 1.300 soles. Sí, es un error. ¿Por qué? Yo no estoy opuesto a que la gente gane mucho o gane poco. Lo que estoy opuesto es cómo va a ganar. Y cuando tú pones 1.300 soles, le estás diciendo a los jóvenes que están saliendo de los colegios, no vas a encontrar trabajo ahora. Porque la medida va contra ellos. ¿Y a quién le favorece? Solamente un 14% de la población económicamente activa. O sea, más o menos 6 millones aproximadamente. Entonces, ¿la medida es popular? No, no es popular. Es impopular porque solamente un 13% de los 17 millones serían los beneficiados, mientras el 83% tienes que no van a beneficiarse. Ya, pero se vende como popular, ¿no? Por supuesto. Eso es para el 13%. O sea, ahí más o menos tienes unos 6, 7 millones de votos. Pero los 17 millones de personas que trabajan y no reciben ningún beneficio por ese aumento del sueldo mínimo, y peor aún, los chicos que no van a encontrar trabajo porque salen del colegio y prefieren contratar a alguien que valga más que ellos en términos económicos, van a contratar a ese y no al chico, porque el chico, ¿sabes cuánto le pagan en el mercado? 800 soles, porque no tiene experiencia laboral y no tiene estudios más allá del colegio. Y entonces son 800 soles que le paga a cuenta de que el empleador lo va a capacitar, le va a dar experiencia laboral, que eso tiene valor en el mercado. Mientras tú salgas del colegio, no vas a encontrar sueldos pues, de 1.300 cuando apenas sales del colegio. Ok. Entonces no hay valoración ahí de los empresarios porque dice, él no sabe nada, no tiene experiencia. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿No subimos el sueldo mínimo? No, pues ese es el problema. Tú puedes hacer eso. Yo digo, no se puede, sí se puede subir, por supuesto que lo puedes hacer. Ya lo hizo, lo van a hacer. Pero, ¿cuál es la consecuencia de una medida? Primero, beneficias a pocos y perjudicas a muchos. O sea, estás hablando de un mercado laboral que lo vas a distorsionar más. Eso es por el lado laboral, nomás te estoy hablando, ¿ah? Ahora, si tú quieres llevarlo por el lado de las empresas, ahí vas a tener otro problema, porque vas a generar informalidad. Es decir, informalidad significa no puedo pagar el sueldo mínimo, apenas gano 2.000 soles mensuales, pago el sueldo mínimo, 1.300, me queda 700. Feriados, no se anulan, no desaparecen, se reubican. Igual, siguen siendo feriados. O sea, la propuesta no es ni siquiera moverlo al lunes, al viernes, es quitar todos los feriados improductivos que haya para hacer que la gente trabaje más. La gente, tú sabes que la gente de informal no deja de trabajar. Ellos quisieran más bien que la gente trabaje porque trabajando ganas y ganando compras. Yo la verdad creo que si sales a la calle a preguntarle, la verdad, la gente está medio molesta con tanto feriado. O sea, yo le pregunto, voy en un taxi, le pregunto a la gente acá en Resur, que salgo a la calle, y se dan cuenta, siente la gente en la calle que demasiado feriados. Webbing, ¿no? Sí. Demasiada vagancia, sí, ¿verdad? sí, No, sí. o sea, deberíamos trabajar más. Eso Más. es lo que la gente entiende. Sí, y dejar algunos feriados que son, digamos, imprescindibles, ¿no? El Fiestas Patrias, tu fin de año, el 31 y Navidad. Y punto. No tienes que hacer más. Ahora, económicamente, ¿por qué sería mejor hacerlo así? Porque le estás dando más libertad a la gente para que trabaje. En cambio, los feriados obligan a las personas a no trabajar. Ya, pero obligan a las personas, supuestamente la idea es gastar más por el tema turístico si es que salen de viaje o hacen cosas durante un fin de semana ya largo de 3 días. Seguramente serán para ese 13% de los que tienen planilla, de los que reciben gratificación, reciben su sueldo, pero y del que te hablé del 13%, del 87% restante, es decir, los 14 millones de personas van a estar pensando en eso. No, porque viven en subsistencia. O sea, la mayoría de trabajadores no están pensando en irse de vacaciones, están pensando en trabajar más para ganar más, porque trabajan el día a día.
En cambio, el ministro está pensando en solamente los millones esas que yo te mencioné, esos 7, 8 millones que están en planillas y etcétera. El resto no, la gente está pensando en otra cosa, están pensando en cómo ganar más, porque saben que trabajando más ganan más. Esa es la lógica económica. Y tú le estás poniendo un feriado, le estás quitando un día de trabajo, un día de ganancia, un día de ingresos para llevar a su familia. Eso es malvado, eso es perverso. Petroperú, se va a designar un nuevo directorio. No se va a desaparecer Petroperú, es lo que muchos están viendo. Otro error, segundo error, no privatizar, en este caso, esta empresa, o liquidarla, ¿no? Si no se puede privatizar, ¿Cuál liquidarla. es el problema con Petroperú? Intereses creados, un sindicato fuerte, políticamente hablando. Dicen que es la empresa más querida del Perú. A ver, pregúntale a los que están caminando a pie porque no tiene para pagar ni siquiera para su pasaje, si está de acuerdo con darle dinero a Petroperú, que pierde todos los años y que dicen que lo van a reorganizar para que arrojen ganancias. Sí, de repente tiene buenas intenciones el ministro, de repente lo pueden hacer ahora en estos 5 años. Nada garantiza que dentro de 5 años vuelva a caer en manos equivocadas y vuelva a hacer lo mismo que hacía antes. O sea, a ver, yo lo quiero poner en términos simples. En realidad, Petroperú es una oficina, no es empresa, es una oficina que vende gasolina, petróleo, hidrocarburos. Si fuera empresa, ya hubiera quebrado y hubiera salido al mercado y nadie estaría pagando con su bolsillo a esa empresa. Porque el pobre paga dentro de los fideos que compra, unos centavos, uno solo le va para ese caso. ¿Y quiénes son los que se benefician? Son creo que 1.500 trabajadores que tienen clubes privados en Punta Sal, tienen spas en San Isidro, tienen un centro de esparcimiento en Caminos del Inca, en Caminos del Golf, ahí en La Molina. Es decir, lo que ellos están protegiendo son sus intereses, su bienestar, su comodidad, sus 20 sueldos al año, su bonificación. ¿Gollerías? Gollerías, privilegios. Eso se llama privilegio, se llama mercantilismo, eso se llama captura. Es decir, cuando una entidad sindical captura a una empresa estatal, defiende a uñas todo lo que puede defender porque se les acaba la mamadera. Si tú privatizas, se les acaba. Y para nosotros sería un gran beneficio porque esos $2.000 millones que que se le va, digamos, a endeudar esta empresa y que luego lo vamos a pagar nosotros, se puede ir ese dinero para justamente comprar los medicamentos que hacen falta o reparar esas máquinas, esas hemodiálisis, esas ecógrafos que van a solucionar a muchas personas su problema de salud. Y no, ¿a quién se lo dan ese dinero, esos 2.000 millones? A los trabajadores, que son los que piden que esa empresa no se privatice. Claro, ellos son 2.000 contra 33 millones de peruanos. A ver, que pregunten a esos 33 si están de acuerdo con seguir dándole dinero, porque dándole dinero es menos dinero a salud, menos dinero a educación, menos dinero a carreteras, etcétera, ¿no? Bien, José Luis, te agradezco. Dime, ¿con qué nos quedamos? Hemos hablado de varias cosas, entre ellas, bueno, de salud, porque ha sido lo que a mí más me indigna justamente por todo esto que está ocurriendo. Sí. ¿Con qué nos quedamos al final? En el sentido de las medidas. Sí. Ya, hay otros temas que están ahí incorporados. El tema del ajuste tributario que va a haber. Es decir, van a ajustar más a los que pagamos impuestos. O sea, van a buscar los procedimientos administrativos necesarios para que nadie evada. Está bien, yo estoy de acuerdo en que nadie debe dejar de pagar impuestos, pero hacerlo sobre la misma base, o sea, tú tienes una cantidad de gente que contribuye a pagar impuestos, pero a presionarlos a ellos mismos, porque de repente se le puede escapar a uno no declarar ciertas cosas, pero queda todavía varios millones de personas. O sea, los que contribuimos somos 2 o 3 millones más o menos, no más, ¿eh? Pero ¿cuántos deberían declarar? El resto, es decir, esos población económicamente activa, que hablamos de esos 17 millones, perciben un ingreso, una renta que se llama de cuarta y quinta. Entonces, entre cuarta y quinta hay 17 millones. ¿Cuántos está inscritos? ¿Cuántos contribuyentes? Más o menos cerca de 3 millones. O sea, 3 millones contra 17. Es decir, faltan todavía 14 millones de personas que paguen impuestos. ¿Cómo va a ser? Y eso no lo he explicado. Para incorporar esos 14 millones. Yo lo dudo. Porque eso significa de que va a tener que incentivar a la gente a que pague impuestos. Y nadie quiere pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no recibe nada a cambio. Y además bien los robos que se dan en salud, se ven los robos en educación. Entonces, ¿para qué le voy a pagar impuestos si no voy a recibir nada? Al final la gente dice eso, concluye eso, ¿no? Entonces, esa medida
del ministro de ajustar más, aumentar los impuestos para los que no están pagando, etcétera, me parece una mala medida. ¿Sabes por qué? Porque no ha hablado de la reforma del Estado, no ha hablado de disminución de las funciones del Estado, porque tenemos a un Estado demasiado grande como para estar pagando impuestos, ¿no? Yo creo que falta lo que ponen las gallinas, papi, para hacerlo de una vez. De verdad, no la veo valiente a Keiko Fujimori. No lo veo, no la veo como su padre, que sí. Bueno, tenía las cosas malas el chino, pero con lo bueno que tenía era un tipo audaz. ¿Saben quién también era audaz? Carlos Boloña también. Sí, claro. Porque él la peleaba en Consejo de Ministros. Sí, claro. No la veo audaz a la China, la veo así como miedosa de qué va a decir la oposición, qué va a decir las redes, qué va a decir la izquierda. Hay que tomar decisiones urgentes. Y la primera decisión, Porky, con toda su cosa que tiene Porky, que a veces patea como mono con metralleta, parece, quería reducir el Estado. Así es. Y eso tiene que hacer. Eso hay que hacerlo. Claro. Pero eso no significa, para que la gente entienda, reducir el Estado, dice, despido de los empleados públicos. Es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos más o menos 1.500.000, otros dicen que 2 millones de empleados públicos. Dice que hacer reforma del Estado es despedir a todos. No es cierto. Porque mira, el Estado está presente en cosas donde no debe estar presente, en educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Y dónde hace falta? Seguridad, justicia y obras públicas. Sí, claro. Tú reasignas a esos trabajadores que están en esos ministerios, que son 14, que no deben existir, y esos trabajadores lo tienes que reasignar. Significa sacarlos de ahí y ponerlos donde sí se necesitan, que es justicia, seguridad, obras públicas en todos los rincones del país. O sea, cada pueblito debería estar el Estado presente en 3. En justicia, seguridad, obras públicas. O sea, su plaza de armas, su Ministerio de Justicia, su policía, su fiscalía, completo el Estado ahí, en cada pueblito. Entonces, todos los trabajadores que están sobrando acá los reasignas aquí. Van a quedar algunos, o sí, sueltos. ¿Qué quiere decir algunos? No, serán unos miles. Esos miles pueden ir al sector privado a trabajar y le van a pagar el triple, el cuádruple, etc. Porque cuando tú haces reformas liberales, incrementa los ingresos y la gente dice, entre ganar 3.000 soles en el Estado y ganar 5.000 o 6.000 soles en el sector privado, prefiero irme al sector privado. Después, el último grupo es de los que no encontraron trabajo porque no alcanzó la reasignación y no alcanzó trabajo en el sector privado. Eso se le dará pues 3 meses de tiempo. Ya, busca tu trabajo porque hay trabajo, solamente que en este momento no lo encontraste. Y luego lo mandas a su casa con su sueldo como recibía en el Estado y luego de 3 meses, chao. No has encontrado trabajo, es porque tú no has querido, porque trabajo hay. Y se corta todo el asunto. Bien, mi hermano, muchas gracias. Te mando un abrazo, José Luis. Muchas gracias. Espero tenerte en breve. Ya, cómo no. Bien, estamos, a ver, discúlpenme ustedes porque haya gritado por el tema de salud, a mí me indignan un poco estas cosas.